Hola a todos, hoy es miércoles, 8 de julio de 2026, y está con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, Anthony Aguilar. Bienvenido, Anthony. Gracias, Nima. Es un placer hablar contigo. Ojalá fuera en mejores circunstancias, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en la región. Pero aquí estamos. Sí, Tony, quiero empezar por lo que dijo Donald Trump sobre un nuevo país. Estuve intentando encontrarlo en el mapa y no lo encontré. Esto fue lo que dijo. ¿Te acuerdas de lo de anoche, no? Para resumir lo que pasó, tuvimos el ataque estadounidense después de que la Guardia Revolucionaria iraní atacara a esos petroleros que intentaban pasar por el estrecho de Hormuz usando la ruta alternativa, la parte sur del estrecho. Luego, Estados Unidos respondió a ese ataque de la Guardia Revolucionaria, atacando 5 o 6 zonas en el sur de Irán, y después llegaron las represalias iraníes. Y hoy Donald Trump ha dicho que va a atacar, que Estados Unidos está considerando atacar Irán otra vez esta noche. Y esto fue lo que dijo sobre ese nuevo país en el mapa. Tuvieron 100 millones lanzados por la República Islámica Irán. Fueron disparados con reportaciones. Sí. Y Tony, la situación, hablábamos de ello hace 2 días, y dijiste que se avecina la guerra y que algo serio está ocurriendo en la región. Ahora mismo, básicamente vemos que tanto Donald Trump como la Guardia Revolucionaria iraní han anunciado que el memorando de entendimiento se ha terminado y que ya no funciona. Cuéntanos, según tu punto de vista, ¿qué está pasando en esta nueva ola de violencia? Bueno, tenemos a Donald Trump en Ankara. El secretario de Defensa de Estados Unidos ha cancelado su viaje a Israel, lo que indica que va a haber una escalada de ataques y de fuerza militar. Donald Trump, hoy mismo, en esa misma diatriba en la que ahora se dedica a renombrar países, la República Islámica de Japón, ya sabes, Japón es un aliado, y ni siquiera se corrigió ni se dio cuenta de lo que había dicho, simplemente siguió hablando. Además, ha dicho que el memorando de entendimiento se ha terminado. Y cuando un periodista le preguntó por los ataques continuos o posibles ataques adicionales, respondió, bueno, quizá no debería decir esto, pero puede que volvamos a golpearles. De hecho, puedo decirlo, porque no hay nada que puedan hacer al respecto. Vamos a golpearles otra vez esta noche. El presidente ha dejado muy claro que vamos a continuar con las operaciones militares. Ahora bien, algo a lo que llevo semanas haciendo referencia es que hasta que cambien las condiciones del acuerdo negociado, la guerra seguirá. Porque está muy claro que Estados Unidos no está dispuesto a aceptar esos términos, aunque el presidente sí firmó el memorando de entendimiento de 14 puntos. Si tenemos en cuenta las condiciones en Líbano y en el estrecho de Hormuz, hay cuestiones que aún no se han resuelto. Y la única forma de cambiar esas condiciones es ceder, retirarse y poner fin al conflicto, que es lo que creo que Estados Unidos debería haber hecho. Aceptar el memorando, estar de acuerdo con él, imponer límites a Israel, exigirle responsabilidades, hacer todo lo posible para mantener a Israel fuera del Líbano y después continuar las negociaciones con Irán y con el resto del mundo. Hoy mismo hemos visto al presidente Trump decir ante el mundo que Estados Unidos ya no comerciará con España, un aliado de la OTAN. Mientras Irán está formando alianzas en el mundo, Estados Unidos está quemando puentes, rompiendo alianzas e insultando a sus aliados delante de todos. Así que lo que vamos a ver es que no hay vuelta atrás con este memorando de entendimiento. El presidente Trump acaba de decir que ya no existe. No vamos a retomarlo. Irán ha dejado muy claro que no habrá conversaciones, acuerdos de paz ni negociaciones de ningún tipo hasta que Israel se retire del Líbano. Una vez más, vemos que el artículo 1 y el artículo 5 del memorando son los puntos clave de presión, los elementos críticos que cada parte beligerante quiere controlar, eliminar o debilitar del otro.
Los ataques militares van a continuar. Y ahora hemos vuelto a oír hablar de la isla de Card. We've now heard again Card Island. That is something that I have thought that the United States would pursue. Eso es algo que yo pensaba que Estados Unidos acabaría haciendo desde el principio de esta guerra. Que llegaría un momento en el que tendría que pasar de los bombardeos a algún tipo de ocupación o control de terrenos clave, o a ejercer presión sobre zonas o factores críticos de este conflicto, con el fin de cambiar las condiciones y ganar margen de negociación. Ahora mismo Estados Unidos no tiene ningún margen. Así que lo que vamos a ver esta noche y en las próximas horas y días serán ataques continuos, bombardeos, golpes, objetivos seleccionados para reducir y degradar las capacidades, especialmente en el estrecho de Hormuz y cerca de la isla de Card, en Bushehr, justo frente a la costa de Irán. Esa es, digamos, la principal zona de apoyo para la Marina iraní y la Marina de la Guardia Revolucionaria hacia la isla de Karg. Y luego, de nuevo, en el estrecho de Hormuz, donde veremos en Sarik dentro del estrecho. Creo que lo que puedo evaluar es que Estados Unidos intentará penetrar en el estrecho de Hormuz hacia el Golfo Pérsico con una fuerza naval para mantener bajo amenaza, para contener el norte y el sur del estrecho de Hormuz con un bloqueo naval. No combatiendo directamente dentro, sino entrando para combatir y luego saliendo. El problema con eso es que Irán posee una capacidad muy avanzada, amenazante y peligrosa en el estrecho de Hormuz. Donald Trump ya lo ha dicho antes, que la Marina iraní está en el fondo del océano. Los viejos buques de guerra de los años 50 lo están. Pero su amenaza marítima moderna, asimétrica, no lo está. Es muy capaz. Drones marítimos, drones submarinos. Tienen 14 submarinos con capacidad para misiles de crucero y misiles antibuque, además de cientos de lanchas rápidas que también llevan misiles antibuque. Y si alguien duda de la eficacia o de la capacidad de los drones para causar estragos en una marina, solo hay que mirar a la flota rusa y lo que Ucrania le hizo con embarcaciones no tripuladas. Así que, en el intento de Estados Unidos de avanzar por esa zona, no va a ser fácil. Luego, si pensamos en la isla de Karg, no es una cosa o la otra, creo que serán ambas. Y la razón con respecto a la isla de Karg no es necesariamente destruirla. De hecho, creo que Estados Unidos será muy cauteloso, incluso reacio a destruirla, porque eso probablemente provocaría un mayor apoyo de China y de Rusia, debido a la importancia de la isla de Karg en la producción, la carga, la refinación y el transporte de petróleo. Pero Estados Unidos intentará mantenerlo, lo que significa que en lugar de atacar un tumor con radiación para destruirlo, hay que intervenir quirúrgicamente. Y eso requiere más recursos, requiere más riesgo. Así que creo que eso es lo que vamos a ver en los próximos días y semanas. Un aumento de nuestras operaciones navales a través del estrecho hacia el Golfo Pérsico y operaciones militares sobre el terreno, utilizando fuerzas especiales para asesorar, asistir y apoyar a las fuerzas kurdas en el oeste y el norte, con el fin de reducir la capacidad del IRGC cerca de Karg. Después, intentar tomar, controlar o al menos aislar la isla de Karg y luego hacer lo mismo en el sur. Realmente no hay otra forma de que Estados Unidos logre una posición de ventaja relativa para una negociación sin hacer eso. Y creo que eso es lo que veremos. Creo que la lucha en el estrecho de Hormuz básicamente trata sobre quién tiene el control del estrecho de Hormuz. Según lo que hemos aprendido del memorando de entendimiento, en el artículo 5 se dice que Irán va a gestionar el estrecho de Hormuz y que va a garantizar el paso seguro de esos petroleros por el estrecho. Ese es el texto de la cláusula número 5 del memorando. Luego vemos a Estados Unidos intentando, de alguna manera, desgastar el dominio iraní, el control y strengths del estrecho de Hormuz, utilizando parte sur del estrecho, cerca de las fronteras con Omán. Así que en fondo, estás en el control.
Mirando el memorando de entendimiento, el artículo 5, ¿cree que hay algún tipo de malentendido ahí? Porque parece que Donald Trump y su administración entendían que ese artículo decía que el estrecho debía permanecer abierto y que cualquiera podía entrar y salir sin ningún tipo de dificultad, que se podía usar la parte sur o la parte norte del estrecho sin necesidad de coordinar con los iraníes. Pero por parte de los iraníes, la interpretación es distinta. Todo debe coordinarse con ellos. Así que hay una diferencia clara entre ambas partes. ¿Qué entiende usted del artículo 5 del memorando de entendimiento? El artículo 5, en lo que respecta al estrecho de Hormuz y al memorando de entendimiento firmado por el presidente de Estados Unidos, es muy claro. Deja claro que, dentro de los primeros 30 días, Estados Unidos retiraría su bloqueo a distancia e Irán haría todo lo posible por garantizar un paso seguro. Parte de asegurar ese paso no consiste solo en retirar las minas, sino también en garantizar que el tráfico en el estrecho de Hormuz se gestione correctamente. ¿Cómo entran los barcos? ¿Cómo salen? En definitiva, volver a los procedimientos normales de operación. Después, el artículo 5 del memorando continúa diciendo que dentro de los primeros 60 días, Irán y el Sultanato de Omán no impondrían tasas, aranceles, impuestos ni gravámenes, sino que negociarían y acordarían cómo podría organizarse eso. Y en el artículo 5, en ningún sitio dice que Estados Unidos tenga voz en eso, ni que Israel la tenga. Serán el Sultanato de Omán e Irán quienes determinen qué significa exactamente. Seguimos dentro de esos 60 días. No se están aplicando tasas ni peajes. Solo hay debate sobre si eso será una contribución voluntaria para el mantenimiento o una tasa impuesta por el uso. Y lo que siempre recuerdo a todo el mundo es que en nuestro planeta hay muchísimos océanos. Y existen 17 pasos marítimos, estrechos y canales que son críticos. Está el canal de Panamá, el canal de Suez, el estrecho de Hormuz, el estrecho de Bab el-Mandeb, el estrecho de Malaca, el estrecho de Gibraltar y los Dardanelos. Tenemos estas vías marítimas estratégicas de las que depende el mundo, y en algunas de ellas hay un control absoluto por parte de un solo país, el canal de Panamá, el canal de Suez. En otros lugares hay negociaciones bilaterales o trilaterales entre naciones, como en el estrecho de Malaca. Y todos estos pasos tienen una función administrativa y un control ejercido por los países por los que atraviesan. El estrecho de Hormuz pertenece a Irán. Esa es la realidad física de la geografía de nuestro planeta. Y eso no va a cambiar. Hemos visto conversaciones sobre Estados Unidos, Arabia Saudí y otros países que quieren invertir unos $30,000 millones en un proyecto relámpago para crear una alternativa. Pero no va a ocurrir. No se puede trasladar, por otros medios, la misma cantidad que pasa por el estrecho de Hormuz. No vamos a excavar un túnel, ni a cavar un desvío, ni a construir un oleoducto para rodearlo. Eso no va a pasar. La lucha será allí. Así que lo importante de entender es que durante las operaciones normales, antes del 28 de febrero, antes de que Estados Unidos lanzara esta guerra injustificable e imposible de ganar, el estrecho de Hormuz tenía un canal muy claro, transitable y navegable. No era todo el estrecho de Hormuz. No era algo así como, que cada uno vaya por donde quiera. Toca el claxon y saluda a tu compañero para no chocar. Había un protocolo muy estricto para el paso seguro de los barcos. Un protocolo que Irán está obligado a cumplir. Lo que hemos visto últimamente, tanto antes como más recientemente, en lo que respecta al paso por el estrecho de Hormuz, es que Estados Unidos está intentando establecer una ruta alternativa a través del estrecho, utilizando de forma más estricta, o casi exclusivamente, lo que llamaríamos el lado de Omán, justo aquí. Este es ese extremo de Omán, por esta zona. Ese canal no se considera navegable. Nunca ha sido la ruta utilizada por ningún tipo de tráfico. No está cartografiado. No es navegable.
En las rutas normales hay boyas, señales, carriles, corredores y marcas que indican el tráfico. Y en este caso, Estados Unidos quiere mantener este pequeño paso por aquí, por donde entran y salen los barcos. Además, lo están haciendo con los radares y las balizas apagados, guiados por aviones estadounidenses y por comunicaciones de radio de Estados Unidos. Es una receta para el desastre, pero más que nunca, el canal nacional lo está fomentando. Tony, te he perdido, no sé si me oyes. Hear me. Can you hear me, Tony? ¿Me oyes, Tony? Sí. Parece que hemos perdido a Tony. Volverá en un momento. Mira, creo que el problema ahora mismo es que las dos partes están intentando, de alguna manera, dominar el estrecho de Hormuz. No sé cómo lo ve Donald Trump. Y la verdad, me da mucha pena por el gobierno de Omán, porque están bajo presión por ambos lados. No saben qué hacer. Y tampoco tienen mucha capacidad de influencia. No tienen un ejército grande. Su ejército no es muy bueno. En realidad, casi no lo tienen. Y en cuanto a la presión económica, Estados Unidos puede ejercer una presión enorme sobre Omán. Ah, sí, Tony ha vuelto. Ahora mismo estamos teniendo unas tormentas bastante fuertes por aquí, así que haré todo lo posible por mantener la conexión. ¿Me oyes? Can you hear me? Sí, te oigo. Está bien. I can hear you and see you just fine. So Te oigo y te veo perfectamente. Bien, retomando donde lo dejé con el estrecho de Hormuz, esa ruta cerca de la costa de Omán es el esquema de separación del tráfico sur. Así es como lo llamo. Y fue establecido por Estados Unidos alrededor del 28 o 29 de junio. Lo vimos cuando los primeros barcos fueron interceptados, o se les ordenó dar la vuelta, o ir por otro camino, o incluso fueron inutilizados por Irán. Eso no es un acto de agresión. Parece un acto de agresión, y en circunstancias normales se consideraría un acto de agresión. Pero Estados Unidos ya había establecido ese estándar de comportamiento con su bloqueo a distancia al principio de esta guerra. Cualquier barco que intentara pasar sin permiso de Estados Unidos era desactivado o destruido, disparando misiles Hellfire contra la sala de control o contra el timón. Y en dos casos, el barco, el buque singapurense y el buque indio, Estados Unidos no solo inutilizó esos petroleros, sino que mató a marineros de embarcaciones comerciales. Así que fue Estados Unidos quien estableció ese precedente. Ese es el método. Así que Irán está empleando exactamente el mismo método para mantener el control del estrecho de Hormuz. Cuando señalas a un barco que dé la vuelta y no lo hace, cuando no tienen encendidos los radios ni las balizas y no puedes comunicarte con ellos ni llamarlos, ¿qué haces? Pues Irán está adoptando exactamente el mismo enfoque que adoptó Estados Unidos. Y siendo sinceros, el establecimiento de este esquema de separación del tráfico en el sur, fuera del esquema de tráfico reconocido internacionalmente, cuando tienes aguas internacionales, esto es agua omaní, esto es agua iraní, cuando operas fuera de ese canal navegable, eso tiene un nombre. Se llama piratería. Por definición es piratería. Así que la aplicación de este canal, el esquema de separación del norte, que siempre ha estado ahí, y lo que estamos viendo ahora es que Irán lo está haciendo en este mismo momento. Están colocando minas aquí, entre la costa, Keshm, Larak y más abajo, por Sadik. Están minando esa zona que técnicamente no debería afectar al tráfico que pasa por el estrecho de Hormuz, porque está fuera del esquema de navegación. Pero Estados Unidos está usando eso como pretexto para continuar la guerra. Estados Unidos está utilizando el estrecho controlado por Irán como excusa para la guerra. Todo esto ya estaba acordado y claramente establecido en el artículo 5 del Memorando de Entendimiento. Así que cada vez está más claro, y creo que tú y yo lo comentamos hace unas semanas, una teoría que discutíamos era si este memorando y esta negociación fueron realmente sinceros. Was this MOU and was this negotiation ever genuine? Was it ever real? And it's clear now
alguna vez fue real y ahora está claro que no lo fue. Estados Unidos, una vez más, utilizó la negociación como una pausa en el conflicto para reabastecerse, rearmarse y reorganizar sus fuerzas. Lo sabemos porque recientemente Estados Unidos ha enviado más soldados, más tropas, y también el USS Boxer, que es un portaaviones de asalto anfibio o un portaaviones ligero del Cuerpo de Marines que transporta fuerzas anfibias. Así que una vez más, Donald Trump y el sindicato del crimen que forma su gabinete nos han engañado a todos. No creo que Irán se lo creyera del todo. Creo que entraron en esas negociaciones conteniendo la respiración. Y creo que Irán está preparado. Y creo que Irán va a responder con fuerza. Ahora que Estados Unidos ha dejado claro que las conversaciones de paz están fuera de la mesa, ¿qué otra opción le queda a Irán más que ir con todo? En resumen, lo que esto significa es que estamos entrando en una guerra sin límites. Y lo digo de forma doctrinal, no como una exageración. Hablo de una guerra sin límites según la doctrina. Y eso, doctrinalmente, significa que las apuestas se vuelven existenciales. Para Irán, esto es absolutamente existencial, para la presencia de Estados Unidos en la región y su capacidad de mantener la relación con Israel en el futuro, en relación con el Artículo 1 y con Líbano, también es existencial. Prácticamente no hay restricciones. Hemos visto que está abandonado todo el derecho internacional y cualquier tipo de limitación. El bombardeo de la escuela de Manab, la imposición de la piratería en el estrecho de Hormuz, el cierre de un canal a la navegación, los ataques, los asesinatos selectivos, las decapitaciones, todo eso no está reconocido en el derecho internacional. No diría que sea ilegal, pero no se considera un objetivo militar legítimo. Y además, se ha abandonado toda contención. Eso es lo que me asusta ahora, que entremos en una guerra sin límites, mientras aún queda día y medio de procesión fúnebre para honrar al Ayatollah Ali Khamenei, que terminará mañana en Mashhad. ¿Qué van a hacer Israel y Estados Unidos? ¿Van a atacar esa procesión para debilitar aún más a la Guardia Revolucionaria o para golpear la moral del pueblo iraní? Creo que podrían hacerlo. Tony, yesterday we had a Pakistani airplane being Tony, ayer un avión pakistaní fue alcanzado por algo, derribado, y básicamente desapareció del radar. Todo el mundo hablaba de ello, intentando localizarlo. Más tarde, desde los medios militares iraníes, Razmav, Irán, informaron de que el avión había sido atacado y derribado por fuerzas militares estadounidenses en la región. by US military forces in the region. Fue un... Go ahead. Yeah, nobody's talking Adelante. about it right now, but Nadie está hablando de eso ahora mismo, pero ocurrió ayer. Todavía están intentando encontrarlo. No pudieron encontrarlo. Y esto es lo que se informó en los medios militares iraníes. Pero en Occidente no hemos oído nada al respecto. Most have heard nothing of that, and it was not a commercial carrier. La mayoría no ha oído nada de eso. Y no era un avión comercial ni un caza. Era un Boeing 737 de carga, como los de DHL o Amazon. Era un avión de transporte, así que la tripulación era reducida, probablemente un piloto y un copiloto. Pero sí, ahora tenemos, y este es otro punto importante, que cuando hay combates sin control, y Estados Unidos está lanzando misiles por todo Irán y a lo largo de la costa, mientras otros países se quedan un poco al margen preguntándose qué está pasando aquí. Vamos a ver que esto ocurre cada vez más. We're going to see this happen more and more. Cargo ships, cargo vessels, Buques de carga, embarcaciones mercantes, aviones civiles en riesgo, el cierre del espacio aéreo va a tener un enorme impacto en los viajes por la región, no solo en los vuelos comerciales, también en los civiles. Vamos a ver cómo el nivel de riesgo aumenta cada día, hasta el punto de que podría producirse un incidente catastrófico que arrastre directamente a otra nación al conflicto, de un lado o del otro. Pero sí, inventaram formas nodrías hemisferios occidentales. El trinity avión pakistaní es algo realmente importante. Pakistani aircraft, which is significant.
El asesor militar del líder supremo de Irán, Reza A, dijo ayer que Estados Unidos quería enviar un buque de guerra por el estrecho de Hormuz, pero afirmó que no lo hicimos, no lo haremos, y no les daremos permiso para pasar por ahí. Básicamente, se trata de la Marina estadounidense intentando ayudar a esos petroleros. Pero una de las líneas rojas desde el alto el fuego, desde que se firmó el memorando de entendimiento, fue que ningún buque militar, ningún barco de guerra podía entrar en el estrecho de Hormuz. Y eso fue otra violación del memorando, porque toda la conversación trataba, ya sabes, de los buques o embarcaciones comerciales que podían pasar, pero no de presencia militar ni de barcos de guerra en esa zona. Y parece que porque ese es un punto crucial, Anthony, para los iraníes, cuando se trata de esas bases en el Golfo Pérsico, ellos saben que una de las principales razones por las que Estados Unidos quiere usar ese radar es porque quiere enviar más armas a esas bases. La mayoría de esas armas o radares fueron destruidos. Así que, ¿qué harías tú? Esa es la línea roja para los iraníes. Y creo que una de las principales razones de estos enfrentamientos es que los ataques de anoche fueron, de alguna manera, mucho mayores que los dos anteriores. Eso significa que algo ha pasado ayer que no conocemos. No tenemos una imagen completa de lo que ocurrió. Quizá esté relacionado con ese buque de guerra que intentaba pasar por el estrecho de Hormuz. Sí, tu valoración. Estoy de acuerdo con ella, al menos en lo que respecta a lo que mencionaste primero, sobre lo que decía el memorando de entendimiento. Y de nuevo, ese memorando ya no vale, está fuera de juego, desaparecido. Pero si miramos atrás a lo que existía en ese acuerdo, tienes razón. No habría ningún movimiento militar ni escoltas militares de Estados Unidos a través del estrecho de Hormuz. Obviamente, hemos intentado saltarnos eso con la fuerza naval que, según yo, intentará pasar por el estrecho. Eso claramente se carga ese artículo del memorando. Pero como dijo Donald Trump, ese memorando ya no existe, se acabó. Lo que Trump intenta hacer con eso es echarle la culpa a Irán. Bueno, por culpa de Irán, el memorando ya no sirve. Pues no, la verdad es que ese memorando ya estaba en las últimas. Sí, Tony, te he perdido. Yeah, Tony, I lost you. Can you hear me? ¿Me oyes? Sí. Creo que lo que Tony intenta decirnos es que básicamente está señalando el caso del Líbano. Porque desde la firma del memorando de entendimiento, uno de los principales problemas, como mencionó ayer el ministro de Exteriores iraní, es que no habría un acuerdo definitivo entre Irán y Estados Unidos mientras Israel siga ocupando el sur del Líbano. Y sabemos que Israel no va a salir del Líbano. Eso no va a ocurrir mediante negociaciones, y nadie se creería algo así. Sí, Tony, has vuelto. Dijiste que el memorando estaba de alguna manera en coma antes de lo que pasó ayer. Entonces, ¿cuál fue la razón, en tu opinión? Sí, bueno, la administración Trump está intentando hacer ver que este memorando de entendimiento está muerto por culpa de Irán y de las acciones recientes de Irán. Pero la realidad es que este memorando ya estaba en estado crítico por la incapacidad de Estados Unidos para cumplir con el artículo 1, es decir, Israel y Líbano, que no querían o no podían, y por la negativa de Estados Unidos a aceptar lo que se había acordado y a ejecutar el artículo 5 relacionado con el estrecho de Hormuz. Así que Estados Unidos puso este memorando en cuidados intensivos hace semanas, sobre todo cuando, en plena negociación, Donald Trump sale y dice, oye, os vamos a bombardear hasta la edad de piedra, o vuestros negociadores no volverán a casa con vida. En resumen, Estados Unidos golpeó, ahogó y dejó este memorando conectado a un respirador. El hecho de que Irán se haya apartado es claramente Irán manteniendo su postura de no, esto fue lo que acordamos. Estos 14 puntos los acordamos. O los cumples o no los cumples. No hay margen de maniobra, no hay zonas grises.
No vamos a permitir que Israel se retire, digamos simbólicamente, del Líbano. No, es una retirada completa, punto. Y después ya hablaremos del resto. Estados Unidos intentó constantemente encontrar resquicios legales o rodear el asunto con cosas como hablemos del estrecho de Hormuz, tengamos conversaciones técnicas. Y ahora, como ya he dicho, me resulta muy claro que todo este tiempo, toda esta búsqueda de un memorando de entendimiento, toda esta negociación de condiciones que Estados Unidos nunca estuvo dispuesto a aceptar ni a cumplir, fue una maniobra. Todo fue una mentira. Esto estaba planeado desde el principio, y creo, como dije antes, que Irán lo sabe y que se ha preparado. Además, creo que China y Rusia le han proporcionado capacidades para ayudarle a estar preparado. Así que esta no va a ser una lucha fácil para Estados Unidos. No lo fue en los primeros 62 días, con esa pequeña pausa del Proyecto Libertad. No ha sido fácil hasta ahora, y no va a serlo más adelante. Estados Unidos tenía la mejor opción, la salida de esta autopista hacia el desastre, y nos la pasamos de largo con este memorando de entendimiento. No vamos a conseguir un acuerdo mejor. Las condiciones para el desenlace de este conflicto serán peores para Estados Unidos cuando todo esto termine. Right now the strait is open, but the northern Ahora mismo, el estrecho está abierto, pero la parte norte está bajo el control de la Guardia Revolucionaria iraní. El precio del petróleo está subiendo, y en este momento ronda los $78. En cuanto a las prioridades de Estados Unidos, de Donald Trump y de su administración, ¿qué crees que sería más importante para ellos? ¿Mantener bajo el precio del petróleo o intentar reducir la presión sobre la economía global causada por el petróleo y el gas? Y no se trata solo del petróleo y el gas. Sabemos cuántos minerales hay. Tenemos helio, está el tema de los fertilizantes, todos esos recursos tan importantes que salen del estrecho de Hormuz. Entonces, ¿cuál es la prioridad? ¿Volver a la guerra o de alguna manera liberar o abrir el estrecho de Hormuz? La economía global o el precio, ¿cuál de las dos es más importante? Porque si volvemos a la guerra, eso significaría que van a cerrar completamente el estrecho de Hormuz. Y eso, en mi opinión, no va a ayudar a nadie. Entonces, ¿eso les va a beneficiar o van a seguir con este toma y daca? No sé cuál sería el resultado práctico para Estados Unidos. ¿Cuál es tu interpretación de eso? Tony, ¿me oyes? Sí, parece que tenemos un problema con la conexión, pero creo que la pregunta básica ahora mismo, para mucha gente, es esta. ¿De qué se trata exactamente? ¿Es una especie de guerra de represalias? ¿O van a volver a enfrentarse directamente en el estrecho de Hormuz? La razón por la que no creo que vaya a haber una guerra total entre las dos partes es por el estrecho de Hormuz y por lo importante que es para la economía global. Y sabemos que Donald Trump, antes de firmar el memorando de entendimiento, dijo que Estados Unidos estaba a solo 4 semanas de quedarse sin reservas de petróleo, que estaban llegando a un punto crítico. Y tenemos, sí, aquí está Tony, sí. Sí, el problema sigue ahí, pero este es el problema de Estados Unidos. El momento es clave. No solo, sí, espera, Tony ha vuelto. Sí. Creo que entendió. Ya lo tengo. Vale, adelante. I heard everything, yes. Yeah, okay, go ahead. Yeah, so that's a great question and something that is really Sí, esa es una muy buena pregunta. Y algo que es realmente importante entender es que los precios del petróleo habían bajado. El estrecho de Hormuz seguía abierto. Puede que Estados Unidos no consiga todo lo que quería, pero hay concesiones considerables. Pero el estrecho de Hormuz está abierto, el suministro global sigue, el precio del petróleo baja. Bien, Estados Unidos lo entiende, Donald Trump lo entiende. ¿Le importa necesariamente a Donald Trump la economía global? No, no. ¿Le importa cómo eso afecta a sus encuestas y a su supervivencia política? Sí. ¿Le importa el precio del petróleo en la gasolinera por cómo influye en sus encuestas y en su supervivencia política? Yeah, he doesn't care about the American people.
Sí, a él no le importan los estadounidenses. Y no lo digo por sumarme, ya sabes, a ese discurso anti-Trump. Lo digo porque él mismo lo ha dicho. Donald Trump lo dijo cuando le preguntaron que no le importa la carga que eso supone para el pueblo americano, que esta guerra es más importante. Así que, volviendo a lo que decías, volver a una postura de guerra o a un conflicto en el estrecho está cerrado. Impacto en la economía global, impacto en la industria del petróleo. El tiempo apremia y una fecha de caducidad está ahora. Bajado el precio del petróleo. Las cosas se han estabilizado. Así que Donald Trump tiene que actuar rápido y tiene que conseguir que pase algo pronto. Por eso estamos viendo estos ataques como los de anoche, que han sido más intensos de lo que habíamos visto en bastante tiempo, desde los primeros días del conflicto. Vamos a ver mucho más de eso. Y Donald Trump tiene que hacer algo rápido, muy pronto, para desbloquear la situación en el estrecho de Hormuz. No puede andarse con rodeos ni esperar 40, 50 o 60 días. Tiene que ser pronto. Vamos a ver qué eso ocurre. Es casi como si pensaras, vale, estoy aquí y necesito llegar allí, pero para hacerlo tengo que pasar por debajo del agua, así que tengo que aguantar la respiración. Bueno, eso no es lo ideal. No es una forma ideal de sobrevivir. No es una forma ideal de vivir, a menos que seas un ser acuático. Así que contienes la respiración, te metes por debajo, sales a la superficie. Bien, el tiempo apremia. Por eso vamos a ver cómo se intensifican estos ataques, con intentos de cambiar operativamente la capacidad de presión política. Y eso va a ocurrir en el estrecho de Hormuz. ¿Veríamos también algo en la isla de Karg? Bueno, cuando hablamos de operaciones en la zona de interés, llamemos al estrecho de Hormuz la zona de operaciones. Dentro de esa área están, por supuesto, Omán, la costa de Irán y la isla de Karg como otros puntos clave del terreno. Quien controle esos lugares tiene ventaja sobre el otro en determinadas circunstancias. Así que vamos a ver eso. Vamos a ver fuerzas terrestres empujando a los kurdos más hacia Irán. Vamos a ver intentos de aislar, contener o incluso tomar la isla de Karg. Vamos a ver actividad naval e incluso puede que veamos una operación aerotransportada o lo que se llama un envolvimiento vertical para tomar la isla de Qeshm, para tomar el aeródromo de Qeshm. Porque también querrías hacer eso si fueras Estados Unidos. Querrías hacerlo para poder ampliar tu poder aéreo. Drones, helicópteros. Imagina si quieres que intentas mantener el control del estrecho y puedes... ¿Me oyes? Sí, has vuelto. Así que, si se puede tomar el otro lado para mantener un corredor aéreo, eso sería lo ideal. Creo que Estados Unidos va a intentar hacerse con un corredor aéreo de Qeshm a Omán o de Qeshm al otro lado y luego imponer un bloqueo naval al norte y al sur. Y eso le daría a Donald Trump lo que él considera su oportunidad de volver y decir, mirad, ahora controlo el estrecho, soy el capitán. Es mío. Yo dicto las reglas. ¿Queréis negociar? Y el tiempo corre, porque Irán podría resistir y decir, esperad, no vamos a ceder. Así que de una forma u otra, o lo controla Irán o lo controla Estados Unidos, y luego habría que cerrarlo, porque si se vuelve a abrir, se le devuelve el control a Irán. Eso se llama jaque mate, y Estados Unidos está en esa situación, y no es una buena posición. Sí, Tony. En cuanto a una posible invasión de la isla de Qeshm o de la isla de Karg, si llegaran a hacerlo, creo que sería un problema enorme. Las bajas van a aumentar de una forma que Estados Unidos no ha visto desde la guerra de Vietnam. No sé qué está pasando. ¿Está Estados Unidos preparado para llegar tan lejos? Bueno, no creo que la administración esté preparada, porque no creo que entienda o comprenda el riesgo, ni que realmente le importe. No pienso que la administración de Trump, incluyendo a Pete Hegseth, Donald Trump o Marco Rubio,
se preocupe por las vidas de los estadounidenses, especialmente las de nuestros militares. Creo que lo ven como un medio para lograr un fin. Así que en cuanto a compasión o preocupación, no. Entonces, ¿cuál sería el aspecto de intercambio o de interés que podría influir en eso? Pues el impacto que tendría en la popularidad del presidente dentro del país. Por eso creo que vamos a ver que las operaciones... ¿Me oyes? ¿Sí? ¿Vale? Por eso creo que veremos que las operaciones se lleven a cabo con precisión quirúrgica, no de forma generalizada. El Estrecho de Hormuz. Not broad brush. The Strait of Hormuz. A lot of naval forces with key ground Muchas forces fuerzas navales con apoyo terrestre cuando sea necesario, pero de forma limitada. En cambio, si la toma del aeródromo en la isla de Qeshm tiene éxito, entonces podrían llegar más fuerzas. Si fracasa, bueno, entonces abandonamos esa línea de acción. ¿Habrá bajas? Sí, pero serían menos que si enviáramos toda la fuerza de asalto, el grupo anfibio completo, de una sola vez intentando tomarlo todo al mismo tiempo. Lo mismo ocurre con la isla de Karg. Hay distintas formas de mantener el control o de aislar un terreno clave o un objetivo importante sin necesidad de poner tropas sobre el terreno. Así que tomar el control, aislar o mantener el control de la isla de Karg puede que no requiera presencia terrestre. Tener el Estrecho de Hormuz bajo control y contar con capacidad de presión desde el aire y el mar puede que tampoco lo requiera. ¿Se vería reforzado eso con tropas desplegadas extramente en Karg y en Qeshm? Sí, lo estaría. on Karg and Qasem Island, it would. But I don't know what the risk calculus in Pero no sé cuál es el cálculo del riesgo en este caso. Cada comandante, ya sabes, Donald Trump da las órdenes, pero no es él quien hace el plan. Y el equipo de cada comandante vuelve a ese comandante con distintos cursos de acción para el comandante de la fuerza conjunta. Opciones, respuestas flexibles de poder militar y también evaluaciones de riesgo. Por ejemplo, el equipo podría ir al comandante del Mando Central de Estados Unidos y decirle, Almirante Cooper, aquí está el curso de acción 1, aquí el 2 y aquí el 3. Estos cursos de acción ejecutarían A, B y C. Y estos son los riesgos asociados a cada uno. Si hacemos esto, reducimos el riesgo. Si hacemos esto otro, lo aumentamos. ¿Cuál es el cálculo del riesgo que hace el comandante? Eso no lo sé. calculus of risk is, I don't know. However, typically if we're going by doctrine, Sin embargo, normalmente, si seguimos la doctrina, las pérdidas podrían ser considerables en comparación con lo que Estados Unidos está acostumbrado a sufrir en conflictos anteriores. Ya sabes, en los últimos 20 años o más de guerra, hemos perdido a más militares por accidentes domésticos relacionados dentro del país que en combate. Así que Estados Unidos se ha acostumbrado a tasas más bajas de soldados heridos o muertos en acción. Por eso, estas cifras, aunque el comandante pueda decir que entran dentro de su cálculo del riesgo, podrían resultar muy impactantes para el país. Y creo que muchos estadounidenses no saben que, ahora mismo, se puede entrar en la página de notificación de bajas del Departamento de Defensa, el sitio del DoD, CAF, y ver que hasta el momento las bajas que se registran son más o menos 12 o 13 muertos y unos pocos cientos de heridos. 12 or 13, a few hundred wounded. We're at 23 killed in action and 408. Tenemos 23 muertos en combate y 408 heridos. Ese número podría alcanzarse en un solo día, dependiendo de la operación de la que hablemos. Sobre todo si llegáramos a perder un crucero lanzamisiles, un destructor, un crucero, un buque de combate litoral, o Dios no lo quiera, el USS Boxer o el USS Tripoli. Y recordemos que el Boxer y el Tripoli son portaaviones de cubierta plana, pero no son tan grandes ni tan imponentes como el Ford, el Bush, el Reagan o el Roosevelt. Son rápidos y ágiles, pero también vulnerables. Y lo repito, si alguien duda de la eficacia de los drones marítimos, de las lanchas pequeñas y de ese tipo de guerra, que mire simplemente a la flota rusa y a cómo Ucrania la hundió. Muy posible. And how Ukraine sank it. Very possible. Yeah. Here is what Donald Trump moments ago said, Tony. I'm not sure. Esto es lo que acaba de decir Donald Trump, Tony. I'm not sure I want No estoy to seguro. deal with them. No estoy seguro de que quiera llegar a un acuerdo con ellos. Podemos jugar a eso, pero no estoy seguro de querer hacerlo. Lo repito una vez más. Terminemos el trabajo. Y eso significa que él va a volver.
esta noche va a haber algún tipo de enfrentamiento. Y lo que está pasando hoy en Irán también es muy importante, porque el líder supremo, el difunto líder supremo de Irán, está siendo velado ahora mismo en Irak. Y hay entre 4 y 7 millones de personas en el funeral. Después volverán a Mashhad, la ciudad de Mashhad, donde se espera que participen entre 7 y 11 millones de personas. To 7 to 11 million people participating, and then is going to be buried in Y luego va a ser enterrado en el santuario del imán Reza, que está en Mashhad. Mashhad. Así que básicamente, si esta noche deciden atacar Irán, vamos a ver poco a poco cómo empieza la escalada. Y por lo que hemos aprendido de Donald Trump, no veo ningún tipo de negociación, porque el gobierno pakistaní hablaba del sábado. Se suponía que iban a reunirse el sábado y volver a hablar, una nueva ronda de negociaciones, que ayer, de alguna forma, como ya he mencionado antes, el ministro de Exteriores iraní dijo, no vamos a negociar, no vamos a llegar a ningún acuerdo final sin que Israel se retire totalmente del Líbano. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Y él dijo que él es el número uno. Donald Trump dijo, soy el número uno en la lista de objetivos de Irán. Ese es el problema. Las dos partes no confían la una en la otra, ni siquiera intentan confiar para hacer algo al respecto. Por eso, básicamente, lo que estamos viendo es una receta del desastre. That's why this is the recipe for disaster, basically, what we're witnessing. Yes, it is a recipe for Sí, es una receta para el desastre y para una escalada entre Estados Unidos e Irán. Pero además, existe un riesgo muy alto de que ese desastre arrastre rápidamente a otros, ya sea Yemen, los hutíes, el HTA o el STA. Líbano, con Estados Unidos enviando fuerzas allí junto con las FAL contra Hezbollah. Ahora tienes a los israelíes, a Hezbollah y a las FAL. Todo eso está ocurriendo. También podrías tener a los kurdos y a la Guardia Revolucionaria iraní en Líbano. En medio de todo eso, en medio de todo este, digamos, barril de pólvora, la cerilla que sigue agitándose por encima es la que sostiene Donald Trump. Ahora mismo estamos viendo este cortejo fúnebre que, como mencionabas, se está llevando a cabo. El cuerpo del ayatolá fue trasladado a Teherán ayer. Ahora hay procesiones y ceremonias en Irak. Mañana se moverán a Mashhad para el entierro final en la ciudad santa de Mashhad, que no solo es el lugar de nacimiento del ayatolá, sino también un sitio muy simbólico. Y claro, como Donald Trump está tan fuera de control, tan despreocupado, sin ningún tipo de contención, otra vez una guerra sin límites, ¿podrías Unidos hacer algo como un ataque allí para forzar la situación y que Trump muestre eso de, voy en serio? Me da miedo de verdad, porque sí. Yeah. Ahora hemos perdido a Tony otra vez. ¿Me oyes, Tony? Can you hear me, Tony? Yeah. Yeah. Let me just. Here is what. Sí, déjame. Aquí está el otro punto importante. Lo que está pasando entre Donald Trump y al-Sharaf al-Jolani, el llamado presidente de Siria, dijo que está coordinando con al-Jolani. Cree que va a hacer algo con el tema del Líbano. Muchos podemos preguntarnos, ¿qué es eso? ¿Qué tiene que ver con el caso del Líbano? ¿Va a participar o a cooperar al-Jolani con Donald Trump atacando Líbano por el norte y luego Israel haciendo algo en el sur del país? Esa es una gran pregunta ahora mismo. E Irán está completamente al tanto de lo que ocurre en Líbano y está observando lo que pasa. No sé si el gobierno de Turquía está de acuerdo con la participación del gobierno sirio en el asunto de Líbano. Esa es una gran incógnita ahí. Y aquí vuelve Tony. Sí, Tony, antes de terminar, esto fue lo que dijo Donald Trump en la reunión que tuvo con al-Sharaf al-Jolani sobre Siria y su papel en el caso de Líbano. ¿Quiere que Siria ayude a Hezbollah en el Líbano? Podrían ayudar. Estamos avanzando mucho. Señor presidente, el primer ministro Netanyahu ha sido crítico en los últimos días con algunos aspectos de su relación con el presidente Erdogan. Sí, más tarde le preguntaron por las críticas de Netanyahu a Donald Trump y a Erdogan
y dijo que a Erdogan no le gusta Netanyahu, y a Netanyahu básicamente tampoco. Pero cuando hablamos de cómo Siria puede ayudar o facilitar lo que sea que Donald Trump tenga en mente respecto al Líbano, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Cuál es el papel de Siria en lo que está ocurriendo en el Líbano? What is the role of Syria in what's going on in Lebanon? Well, in Donald Trump's view, he sees Bueno, Syria según la visión de Donald Trump, él ve a Siria y a las fuerzas sirias bajo el presidente de Siria casi como un grupo de matones o un escuadrón de ataque que puede enviar, ya sabes, como una forma de fastidiar a Netanyahu. Algo así como, oye, si no puedes terminar el trabajo, ¿por qué no te vas? ¿Por qué no te retiras? Y la respuesta sería, bueno, porque aún no hemos terminado. Entonces Trump diría, vale, si no vas a darte prisa y acabar, enviaré a los sirios. Ellos lo terminarán por ti. Así que, en cierto modo, es un insulto a Bibi, pero también muestra la visión que tiene Donald Trump de la política exterior, de la diplomacia y de otras naciones. Simples peones en el gran juego que él imagina en su cabeza. No se le da muy bien, pero en su mente, así es. He's not very good at it, but in his mind. So that's how he sees that relationship. Así es como vemos esa relación. No sé si fue en esa, creo que fue durante esa entrevista o quizá en la anterior, cuando él estaba en el podio y habló específicamente de Erdogan. Y dijo algo como, no me gusta mucho lo que están haciendo los turcos. Ya veremos si levantamos las sanciones. Pero Erdogan, un gran tipo. Me encanta Erdogan. Y luego está Bibi. Me encanta Bibi. También me encanta Bibi. Creo que es genial. Un primer ministro en tiempos de guerra, uno de los mejores. Pero claro, ellos no se llevan bien, no lo entiendo. Y eso demuestra que él no comprende esa dinámica, el porqué de que no se lleven bien. Es porque Israel quiere influir y quedarse con partes del sur de Siria. Turquía está muy implicada en esto. Yo lo estaba mirando un poco desde el punto de vista de las sanciones. ¿Qué busca Turquía? ¿Por qué? Pues en Siria quieren impedir la soberanía kurda o que Rojava se extienda hacia el noreste de Siria y dentro de Turquía. Quieren consolidar el entorno político, sea cual sea, en su conjunto. O, si no pueden, al menos aislar la solidaridad política en el noreste de Siria al norte del río Eufrates. Y luego está la otra cosa que quiere Turquía. Turquía quiere ser quien en Siria se beneficie de los contratos de reconstrucción de $400 mil millones. Dinero, 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 dinero. ¿De verdad crees que Netanyahu no tiene puesto el ojo en algunos de esos contratos de reconstrucción? Qué manera tan buena de que Israel se meta en Siria a través de contratos de construcción por valor de $400 mil millones. Así que está ese aspecto. Los dos quieren eso, y ahí está la disputa. Y ahora además tenemos a Donald Trump considerando el programa del F-35, tanto el avión como los sistemas avanzados de motor y aviónica. Netanyahu está diciendo no, no hagas eso, no quiero que lo hagas. Ayer Trump hizo un comentario medio irónico cuando le preguntaron por el tema, y dijo algo así como, bueno, me da igual lo que diga Bibi, él no me dice lo que tengo que hacer, la decisión es mía. ¿Haría Donald Trump eso solo por despecho? Podría ser. Y vaya, eso va a poner las cosas interesantes ahora, con Turquía e Israel teniendo ambos cazas de quinta generación. Como ves, los efectos de segundo, tercer y cuarto orden de este conflicto, que Pete Hegseth, Donald Trump y Marco Rubio decían que se resolvería en cuestión de días, y estaba clarísimo. Habíamos hundido su marina, habíamos hecho esto, ya no tenían misiles. Pero vaya, se descontroló muy rápido. ¿Podría esto convertirse en algo que parezca una guerra regional, o Dios no lo quiera, una guerra mundial? Perfectamente. ¿Y podría durar años? También, perfectamente. Yo lo he vivido. Irak, Siria, Afganistán, el sur de Filipinas. Las guerras pueden durar años. Así que, para la población estadounidense, si esperan mejores precios de la gasolina o precios más bajos en el supermercado o en la economía en general, que se preparen, porque eso no va a pasar. Sí, es todo tan complicado.
Gracias. Gracias, Tony, por acompañarnos hoy. Un placer, como siempre. As always. It's always a pleasure. and Siempre es un placer. Y gracias por tu paciencia. Nos veremos pronto. Y gracias por mantenernos informados y por mantener viva la conversación. Gracias. Discussion going. Thank you. Thank you. Gracias, Tony. Nos vemos. Adiós. Bye. Nos vemos pronto.